Daniel Moncayo Montoya, Tecnología en Obras Civiles y temática asignada Cultura para la Paz y Posconflicto. Teniendo en cuenta 5 aspectos fundamentales de estos acuerdos que se llevan a cabo en el 2016, vemos el primer punto, que son las personas víctimas de conflicto armado y personas victimarias. El gobierno nacional ha involucrado a muchas fuerzas del Estado en los cuales permite participar en la vida cotidiana y en la vida misma de cada persona que fue parte del conflicto armado. Teniendo en cuenta esto, se firmaron los acuerdos en el 2016 por el entonces presidente Santos, en el cual le permitía a un grupo armado FARC, como es llamado, por sus procesos de paz que se llevaban a cabo. Este proceso de paz por muchos años se venía buscando en las regiones, en el estado, en el municipio, teniendo en cuenta estos procesos en los cuales el Estado como tal fue partícipe de una guerra que involucró las FARC, que fueron unos procesos en la historia marca que viene de la década de los 50. Más de 50 años también vivimos en guerra por las FARC, atacando los puestos militares, habiendo personas víctimas de conflicto armado en el cual no hacían parte de un conflicto armado. Las personas víctimas que fueron en su momento y los victimarios que también hacen parte de un conflicto armado. Podemos decir que la violencia y el conflicto son dos aspectos fundamentales. Primero, la violencia es una noción que se genera por las personas que actúan contra otras personas, en las cuales generan una violencia recíproca que le permite participar 2 personas o más personas involucradas, en las cuales dentro de un territorio. Ahorita un conflicto armado es entre el Estado y las FARC, que se llaman en su momento. Se generó un conflicto por muchas condiciones que en el Estado le permitía atacar a estos grupos armados como eran las FARC en ese entonces. Pero hoy en día vemos que se firmó este acuerdo en el 2016, el cual permitió dejación de armas de las FARC. En estos acuerdos que se firmaron, se fijaron 6 puntos. Un punto muy relevante es las personas víctimas del conflicto armado en los territorios. Vemos que se crearon 16 municipios en una bolsa en la cual fue para resarcir los daños de estos municipios. Estos municipios fueron creados en un momento en el cual le permitió al gobierno nacional tener unos aspectos básicos y unos proyectos en los cuales se fundamentaba para poder tener esta creación de estos municipios, o valga la redundancia, esta creación de estos acuerdos como tal. En estos acuerdos como tal se pretendía o se pretende a la fecha de hoy garantizar la vida cotidiana de las personas sin violencia, para que la vida de estas personas vivan en paz, para que las personas puedan sembrar, para que las personas puedan crecer culturalmente, sociológicamente. En este proceso que se llevó a cabo en el 2016, se firmó también, o en una parte de los acuerdos está el tema de la paz del territorio, de las víctimas, de la dejación de armas, de los cultivos ilícitos, de las drogas, y cada uno de estos procesos que se llevan a cabo en estos 6 puntos vitales, los más importantes. Uno de ellos fue la dejación de armas. Le permitió al gobierno nacional que las FARC entregaran las armas al Estado como tal y ya dejaran de delinquir. El otro acuerdo o el otro punto que se hizo fue que participaran en política. Hoy vemos hoy en día que muchos integrantes de las FARC, que son de grandes mandos o líderes de las FARC que fueron en su momento, están ocupando unas curules en el Estado, en el Congreso, en el Senado y en las diferentes componentes de orden nacional, para la toma de decisiones y así generar una cultura de paz en la cual fortalece a las organizaciones sociales de base, permite que estos procesos se lleven a cabo para poder parar una violencia por muchos años que fueron violentados las comunidades. También vemos el tema de los cultivos ilícitos.
que es una gran problemática que hoy en día vivimos, que hoy en día vemos, y les permiten a las organizaciones criminales formar otros grupos en los cuales dominan un territorio y han creado otra política en la cual la política de estos grupos criminales está basada no en un socialismo, no en una rebeldía con el Estado, sino en un tema de drogadicción, de venta de superfacientes y distribución de la droga en todo el territorio nacional e internacional. Estos 160 municipios en los cuales fueron creados en el marco de la ART, en el marco de un proceso en el cual le permitió que estos municipios hicieran parte, ya estaban constituidos legalmente estos municipios desde muchos años, pero muchos años volvieron a nacer, volvieron a crecer, volvieron a vivir estos municipios porque se dejaron las armas. Por eso la palabra, se crearon los municipios, no se crearon legalmente, pero se crearon otra vez sus territorios, otra vez hubo paz, hubo una cultura hacia la no violencia, hacia la paz estable y duradera. Estos 3 argumentos permiten, o estos 6 argumentos, o estos 6 acuerdos que se realizó con el gobierno nacional y las FARC, le permitieron a muchas personas convalidar y volver a sus territorios, esas personas que fueron despojadas de sus tierras, esas personas que le permitieron a las comunidades formar parte de estas mismas. Con esto se consolidó una gran parte del Estado y permitió crear unos procesos. Si vemos en los territorios, uno de los 160 municipios han generado procesos en los cuales le han permitido fortalecer a las comunidades, y las organizaciones del Estado y ONGs han permitido invertir en estos municipios. Le colocamos un ejemplo. En el municipio de Corinto se constituyó una obra que es obras por impuesto y que está enmarcado en los acuerdos de paz, que le permitió a las comunidades, más de 2.000 familias, vivir en estos campos y transitar en estas vías en las cuales fueron mejoradas. Son unos aspectos positivos. Unos aspectos negativos dentro de estos acuerdos es que se constituyó otros grupos ilegales. Estos grupos ilegales que se constituyeron formaron parte de la nueva violencia o el nuevo conflicto entre el Estado y estos grupos armados, grupos residuales de las FARC. ¿Cómo aporta esto a nuestras vidas? Nos permite andar por nuestros territorios sin miedo, con una cultura que ya tenemos, una paz, pero hemos visto aspectos negativos, que muchos grupos ya dominaron los territorios y ya vemos más violencia, pero estos son consecuencias de los procesos que se han llevado a cabo, temas de posconflicto. También identificamos que nuestra vida profesional se enmarca porque nos abren las puertas a nuevos proyectos, a nuestras nuevas vidas. También sacamos una conclusión o varias conclusiones de este conflicto y de estos acuerdos que se llevan a cabo, que ya hay personas menos violentas, que hay personas protegidas por la ley, que hay personas que buscan un camino hacia la paz, que le cambiamos la cultura a la gente de la no violencia, que le cambiamos la cultura a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, que estamos sentados en un parque y ya no va a haber unas tomas guerrilleras como la habían antes. Este proceso que se llevó a cabo formaron muchas bases, formaron muchos procesos, formaron el proceso que las comunidades se empoderaran de los acuerdos. Muchas comunidades se saben los 6 puntos, el punto de las víctimas, el punto de la dejación de armas, el tema de la drogadicción, el tema de las personas que están en el Congreso y están formándose y están formando a otras personas para que ocupen estos espacios que nunca habían tenido la oportunidad de ocuparlos. Por eso se denominó una paz estable y duradera, para poder que perdure en el tiempo y así pueda conllevar a la formación de muchas personas, para no tener procesos a medias. Por eso se firmó el acuerdo de paz entre las FARC
y el gobierno nacional, que era un conflicto que marcaba muchos años, pero hoy en día vemos que para nuestra formación y para nuestro contexto de nuestro territorio permite desarrollar nuestras carreras. Para la Universidad Uniquindío permite entrar a nuevos territorios y poder desarrollar sus procesos sin que ya haya una violencia enmarcada en estos procesos como tal, sin que haya miedo, sin que haya procesos de secuestro, sin que haya una identificación de unos actores armados. Pero como estos actores armados ya no existen, ya existen otros procesos de violencia. Y se han enmarcado muchas consecuencias de la dejación de armas de las distintas FARC. Cuando crearon este partido político, permitió que ellos accedieran a curules. Hay muchos alcaldes que son elegidos popularmente y que eran de un grupo armado como las FARC. Esto le permitió tener una expectativa más grande a estas personas y formar un país. Ya saben los horrores de la guerra, ya saben todo este proceso del conflicto, y estamos en un proceso de liberación de la no violencia. Cuando decimos que nuestros 160 municipios están en el PENIS, están en ART, son un presupuesto participativo en el cual permite a esos municipios inyectarles plata desde el gobierno nacional a los municipios y así poder reparar un poco las personas que fueron afectadas. Pero también veo muchas dificultades de parte de orden nacional, que en el presupuesto no dejan plata suficiente o colocan a los alcaldes o a las entidades territoriales a hacer un poco de procesos en los cuales no lo aprueban los proyectos. Y también vemos otra realidad, que a los que dejan las armas los están matando. Los están matando y le están colocando muchos pereques o muchas trabas para poder que ellos no vuelvan a tomar estos caminos de guerra. Muchas personas dicen, es que los están matando por temas de venganza, pero el gobierno nacional tiene que protegerles la vida a estas personas, porque son personas en las cuales decidieron dejar un proceso que se marcó en la vida de ellos para reincorporarse en la vida civil como tal. El municipio de Corinto Cauca, como ejemplo, ha disminuido los horrores de la guerra. Se ha sentido una paz en nuestros municipios, en nuestros territorios, aunque se ha vivido una guerra, pero una guerra entre otros actores armados que no son las FARC y que son grupos distintos a las FARC, en los cuales han posesionado de estos procesos de conflicto y el tema de la guerra con drogas y contra las drogas en un conflicto que hoy vivimos, que es el tema de la drogadicción y el tema de los estupefacientes de nuestros niños jóvenes, en los cuales es un proceso muy largo y hay que defenderlo. No siendo más, le permitimos al gobierno nacional como sociedad que firme unos acuerdos de paz. Le permitimos en su momento que el gobierno nacional permitiera al Estado un enfoque diferente a nuestra política pública de violencia y la no violencia contra las personas y la protección de líderes, de excombatientes y de la población civil que nunca estuvo enmarcada dentro del conflicto armado. Muchas gracias.